Estamos de regreso, amigos del Circuito de Éxitos en línea, tanto telefónica como de Zoom. La van a poder ver en mi canal de YouTube después de esta entrevista. Tenemos a Lucila Cárdenas de Bellutini, amiga querida, miembro de la Junta Directiva de la Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela, que está cumpliendo 24 años y 7 años desde su reestructuración. 24/7, pero también 24/7 porque ellos trabajan 24 horas al día, 7 días a la semana, y me consta. Bienvenida, querida Lucy. Gracias, Caro. Como siempre, un honor estar contigo y poder conversar tanto de lo feo como de lo bonito y de los logros maravillosos que, a pesar de tantas dificultades y tantos problemas que hemos tenido que enfrentar estos últimos años, y sobre todo por la pandemia, pues podemos también contar cosas bonitas como la cantidad de gente que hemos podido llegarle y ayudar gracias a los padrinos ONTV. Qué maravilla. Fíjate una cosa, yo te he entrevistado a ti varias veces y cada vez la situación está peor. En los últimos 9 meses, solamente en el servicio de nefrología del Hospital JM Los Ríos, han muerto 14 niños. Así es. Y eso es una cifra que no debería ser, pero es. Absolutamente. Es como dices, es una cifra que no ha debido suceder, muy probablemente, Caro, y no podemos decir que todos, pero muchos de estos niños, si el sistema de procura de órganos y trasplantes en nuestro país estuviera activo, se hubiesen beneficiado de un trasplante a tiempo y oportuno, y estos niños hoy en día estarían con vida, cumpliendo sus sueños, teniendo escolaridad, y tuvieran unos padres que estarían de vuelta a un sistema laboral, y no unos padres con un corazón destruido por lo que ha sucedido y que llevó a estos niños a esta crisis tan espantosa que solo les permite la diálisis, y de la diálisis la muerte. Fíjate una cosa, Lucila. Ustedes estuvieron encargados durante mucho tiempo de lo que fue la procura de órganos. El gobierno decide quitárselos y formar un nuevo organismo, una nueva institución con bombos y platillos que se llamaba la Fundación de Trasplantes, una cosa así, Fundavene. Fundavene. Y resulta que Fundavene hace 7 años dice que se van a renovar, que van a hacer, y tiene 7 años cerrada. ¿Cómo es posible que el ente, el organismo encargado de la procura de órganos en Venezuela tenga 7 años cerrado o renovándose como ofrecieron ellos? Es muy duro, Caro, es muy duro. Cuando ellos, claro, cuando ellos toman el sistema de procura de órganos y trasplantes, la Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela les hace entrega de absolutamente todo lo que teníamos. De hecho, pensábamos que iba a ser una transición amigable, porque para nosotros lo que más interesaba dentro de la organización era que se continuara con los logros que se habían hecho. Se habían logrado preparar una cantidad de procuradores. Esas son las personas que se encuentran en los hospitales y que hablaban con los familiares y les explicaban cuál era la situación y lo que significaba que ese paciente pudiera salvar vidas, y a pesar del dolor que estaban padeciendo los familiares, entendieran que su familiar de alguna manera iba a regalar vida aún no estando aquí, y lo que eso significaba. Esos preparadores, pues, luego de todos estos años, porque en el año 2014 nos retiran a nosotros el sistema de procura de órganos, y el 1 de junio del 2017, es decir, 3 años más tarde, ellos, responsablemente porque no existían en el país los medicamentos inmunosupresores y los medicamentos inductores para poder realizar un trasplante, dicen que van a renovar, que van a hacer las gestiones necesarias. Y pues bueno, Caro, han pasado 4 años y bueno, a julio, agosto, septiembre, octubre, 4 años, 4 meses y tantos días de una suspensión que iba a ser temporal. Temporal. Bueno, es que aquí tú te das cuenta que lo provisional puede ser eterno, ¿no? Así es. Y eso, pues, mira, ha implicado lo que hemos hablado otras veces. Hay más de 900 personas que se quedaron sin su trasplante porque solamente podían recibir un trasplante, por ejemplo, de fallecido. Porque acuérdate que
En Venezuela... Vamos a decir cuando regresemos de esta pausa, porque tenemos que ir a identificar el circuito. Ya regresamos contigo. Ya venimos con Lucila Cárdenas de Velutini. Continuamos, amigos del Circuito Éxitos. Estamos conversando con Lucila Cárdenas Velutini, miembro de la Junta Directiva de la Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela. A ver, Lucy, me estabas contando toda esta historia de las personas. 900 personas dices que se quedaron sin trasplante porque solamente podían recibir órganos de muerto a vivo. Así es, fíjate. En Venezuela se hacían distintos trasplantes. Se hacía trasplante renal, trasplante de hígado, trasplante de córnea y trasplante de médula. En el momento que se suspende el sistema de procura de órganos y trasplantes, se suspende el programa de fallecidos. Es decir, quedaría en vigencia los trasplantes de vivo a vivo, pero solo en clínicas privadas. Eso significaba que la persona que necesitaba un trasplante como segunda oportunidad de vida solo se lo podía realizar o se lo puede realizar en una clínica privada. Y el costo ¿Cuánto cuesta un trasplante hoy en día? Un trasplante de riñón, por ejemplo. Sobrepasa los $70.000. Imagínate tú. En una clínica privada. ¿Por qué, Caro? Porque cuando tú te vas a realizar un trasplante de vivo a vivo, eso no es como que, ay, yo voy para un dentista y me voy a poner un implante. No, la persona que quiere ser tu donante debe ser un familiar hasta 5º grado de consanguinidad. Y aparte debe ser compatible contigo. Eso significa que, por ejemplo, si yo necesito un riñón y algún familiar mío desea ser mi donante, esa persona se tiene que realizar todos los exámenes junto conmigo para ver si somos compatibles. Si esa persona no es compatible, tengo que buscar otro familiar que quiera hacerme el regalo de la vida, y esa persona también se debe hacer los exámenes. Eso significa que cada costo va aumentando. Una vez que consigues ese familiar que desea darte el regalo de la vida y que puedan realizarse la operación, entonces significa lo que cuesta ya todo lo que es una operación con 2 quirófanos, 2 equipos médicos, terapias intensivas, medicamentos inductores y los medicamentos inmunosupresores que todo trasplantado debe tomar de por vida para que su órgano no sea rechazado por el cuerpo. Esos medicamentos se trajeron en determinado momento y también pararon de traerlos, ¿verdad? Así es. Desgraciadamente, inclusive tenemos que informar, Caro, con mucha tristeza, que la semana pasada nos llamaron y varios trasplantados que fueron a buscar sus medicamentos a alto costo y les están entregando medicamentos vencidos desde enero de este año. A ver, hay medicamentos que tú puedes tomar aunque estén vencidos, dependiendo de cuál es el medicamento y para qué sirve. Pero los trasplantados deben cuidarse mucho porque de esos medicamentos depende tu vida. Pues cualquier cosa que afecte el órgano va a depender tu vida de ello. Entonces, los medicamentos para las personas trasplantadas obviamente no deberían ser medicamentos que han expirado desde hace 9 meses. ¿Y por qué están dando? ¿Porque son más baratos? ¿Por qué los están dando vencidos? No saben, ¿verdad? No sabemos, Caro. Esa es una pregunta muy triste que no ha tenido respuesta. De la misma manera que lo mismo sucede, por ejemplo, todos los trasplantados toman entre 3 y 4 medicamentos para que su trasplante no se pierda. Hay personas que toman 3 medicamentos, hay personas que toman 4, hay personas que toman 5 y 6. Estos medicamentos eran entregados puntualmente, se entregan mensualmente por el Instituto Venezolano del Seguro Social, porque cuando a ti te trasplantan, tú haces una ficha y entregas para que ellos sepan cuáles son los medicamentos que deben suministrarte. Desde hace aproximadamente 4 años, esos medicamentos no están siendo entregados con la prontitud o de la manera idónea. Eso significa que yo como paciente trasplantado voy al Instituto Venezolano de Seguro Social a buscar los medicamentos y hay meses que me entregan 1 de 3 o ninguno. Es una sentencia de muerte, es una sentencia de muerte. Es así y ellos lo saben, pero ellos te dicen que no depende de ellos. Entonces, entras en esa... ¿De quién? Cuando te dicen que no depende de ellos, ¿de quién depende? ¿El ministro de Salud? ¿De quién?
el Ministerio de Salud y el Gobierno Nacional encargados de todo lo que tiene que ver con salud pública, Caro, porque yo te recuerdo. Carlos Alvarado, si nos está oyendo, y si no nos está oyendo, que alguien que lo conozca le diga, ¿cómo es posible que esto esté pasando en Venezuela? Usted Es es que responsable. Es que, Caro, fíjate, es tan básico como que los hospitales nuestros deberían estar funcionando. Los hospitales nuestros no deberían estar atravesando la crisis que hay. Cuando la gente nos pregunta, ¿qué se necesita para reactivar los trasplantes en nuestro país? Nuestra respuesta siempre ha sido, obviamente que claro que se puede hacer, obviamente que aquí tenemos todo lo que necesitamos para que se haga. ¿Qué hace falta? Primero, voluntad. Y segundo, comenzar. ¿Cuál ha sido nuestra propuesta? Vamos a comenzar con los niños o con las personas que tienen ya un donante, que pudiéramos hacerle los exámenes para saber si ese donante es compatible y comenzar en una clínica privada ayudados por el Estado. Y de la misma manera, comenzar con un centro público piloto que se dote, Caro. De eso, Lucy, es que va a pasar lo mismo que con las vacunas. Dejen que los médicos particulares traigan vacunas. No, no, no. Entonces, bueno, estamos en manos de personas que de verdad no sé en qué están pensando. Desgraciadamente se nos acabó el tiempo. Por favor, las redes de ONTV para que la gente pueda convertirse en padrino. $1 puede marcar la gran diferencia. Y también toda la ropa que diseña Lucy Bellutini, yo tengo puesta esta camisa, miren qué bella, miren qué bella cuello, también va para la ONTV. Pueden Así es, ir por @bylucybellutini. Ajá, y las redes de la ONTV para que la gente pueda ayudar. @ONTV piso VE. Sigan nuestras redes, Caro. Los invito este sábado 25 a la Iglesia La Candelaria a las 12 del mediodía. Vamos a tener una misa muy linda por la vida, en donde algunos de nuestros niños del hospital que puedan ir con permiso de sus médicos y siguiendo todas las normas de bioseguridad, vamos a hacer una misa denominada Una Misa por la Vida. Muchas gracias, Lucy. Te acompañaremos con el sentimiento. Yo no puedo ir, pero a las 12 de verdad que voy a pensar en todos ustedes y en su trabajo maravilloso. Gracias, Caro. Despedimos a Lucila Cárdenas de Bellutini, identificamos el circuito, ya venimos.